El tema que vamos a ver en esta clase es energía eléctrica y dentro de este, electrostática, que es la interacción que hay entre cargas en equilibrio, o sea, entre cargas quietas. Estática significa quieto. A diferencia de la electricidad, que después vamos a ver que son cargas que se mueven, la electrostática son cargas que están quietas en un lugar determinado. Las cargas existen de dos tipos, positivas y negativas. Y dependiendo qué signo tengan estas, va a ser cómo va a ser esa fuerza de interacción que va a aparecer entre las cargas. Veamos un ejemplo. Si tenemos dos cargas que son de signo positivo, ¿qué va a pasar entre esas dos cargas? Al ser de signo positivo, las que sean de signos igual se tienden a alejar, es decir, a repeler. Y si tenemos dos cargas de signo negativo va a pasar lo mismo. Por lo tanto va a aparecer una fuerza eléctrica que se llama fuerza de repulsión, ¿sí? Entonces, cargas de igual signo se repelen, o sea que esa fuerza es de repulsión. Lo contrario va a pasar cuando tenemos cargas de distintos signos, ya sea una negativa con una positiva o una positiva con una negativa. Se van a atraer, van a tender a juntarse esas cargas. Y esa fuerza eléctrica que aparece se va a llamar fuerza de atracción. Entonces, cargas de distintos signos se atraen y la fuerza es fuerza eléctrica de atracción. Vamos a ver que esa fuerza podemos calcularla, tiene un valor. Para calcular entonces esa fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, cualquiera de esas dos fuerzas se calcula mediante esta fórmula. Fuerza eléctrica, que la unidad en que la vamos a medir es el newton. La fuerza se mide en newtons, es igual a una constante. Constante quiere decir que siempre vale lo mismo y esa constante vale lo siguiente: 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esto, siempre que veamos la K, tenemos que poner este valor, 9 por 10 a la 9. Después, Q1 y Q2 son los valores de esas cargas, las dos cargas que estén interaccionando entre sí, y esas cargas se miden en una unidad que es el coulomb, ¿sí? La letra C que se escribe coulomb. Y la distancia al cuadrado, que esa distancia se mide en metros. Entonces, la fórmula para calcular esa fuerza eléctrica es esa constante, que siempre va a valer esto, multiplicado por las cargas, dividido la distancia al cuadrado. Con esta fórmula, entonces, ¿qué nos pueden pedir calcular? La fuerza eléctrica, poniendo todos los datos, o alguna de las cargas nos puede faltar, o nos puede faltar la distancia. O sea, cualquiera de esas incógnitas puede ser lo que tengamos que calcular. Veamos un ejemplo de cada uno. En el primer ejemplo, tenemos que calcular la fuerza eléctrica que existe entre las cargas 1 y 2, y nos dan los datos. La carga 1 vale 5 a la menos 3 coulomb. La carga 2 vale 3 a la menos 5 coulomb y la distancia es 0,5 metros. Acá hay un esquema que pueden darlo o no. Son dos cargas positivas, por lo tanto la fuerza eléctrica es de repulsión y hay una distancia D que están separadas. Esa distancia D es de 0,5 metros. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer este cálculo? Lo que tengo que hacer es poner la fórmula, que es que la fuerza eléctrica es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Y ahora voy reemplazando por esto que tengo acá, que son los datos. Entonces, fuerza eléctrica es lo que quiero calcular, no lo sé. Constante, dijimos que vale esto: 9 por 10 a la 9, y se ponen todas las unidades: newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Todo eso es la constante. Por la carga 1, ¿cuánto vale la carga 1? 5 a la menos 3 coulomb. Por la carga 2, 3 a la menos 5 coulomb. Dividido la distancia al cuadrado, 0,5 metros al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis porque la unidad también va a estar elevada al cuadrado. Ahora hay que hacer esta cuenta y ahí nos va a quedar la fuerza eléctrica. El tema de las unidades, dijimos que la fuerza eléctrica se mide en newtons y la constante tiene todas estas unidades para poder tachar. Acá tenemos metros, que está elevado al cuadrado. El cuadrado este va tanto para el número como para la unidad. Entonces el metro está al cuadrado, se va a tachar con este metro al cuadrado. Y este coulomb al cuadrado se va a tachar con estos dos coulomb que están acá. Y la única unidad que nos va a quedar es el newton. O sea que el resultado de esto va a estar en newton, como toda fuerza. Y ahora hacemos la cuenta y de esa forma ya vamos a tener el valor de esa fuerza eléctrica.
¿Cómo vamos a hacer? Acá lo importante es que esto está en notación científica. 9 por 10 a la 9, en vez de no se toca la tecla por 10, sino que se hace es poner la tecla exponente. El por 10 es la tecla exp en la calculadora, se carga de esta forma. 9 exponente 9, ¿sí? Y si apretamos el igual, nos da que es un número muy grande, ¿sí? Entonces de esa manera se carga, esto significa que tienen 9 ceros a la derecha. Entonces se carga de esa forma en la calculadora. Vamos a hacer la cuenta entonces, todo directamente. Sería 9 exponente 9 por 5 elevado a la menos 3. Para elevar a cualquier número usamos esta tecla. 5 elevado a la menos 3 por 3 elevado a la menos 5. Apretamos el igual y nos da este número muy grande. Y ese número lo vamos a dividir directamente por 0,5 elevado al cuadrado. Aprieto el igual y me da este valor. Ojo que esto es un valor muy grande. Tenemos que recordar que en la calculadora los puntos son comas y las comas son puntos. Por lo tanto, yo lo puedo cortar recién a partir de acá el número. El punto sería la coma. O sea que esto es 1.185.185,1. Sí, ahí lo puedo cortar el número. Entonces esto me da 1.185.185,1. Esa es la cantidad de newtons que me da. Lo importante acá no es el valor que te da, sino cómo haces la cuenta. Puede dar números grandes o chicos esa fuerza eléctrica dependiendo de los valores que tengamos como datos. Vamos a ver otro ejercicio más. En el ejercicio 2 lo que tenemos es que dos cargas se hayan separadas entre sí por una distancia que es de 0,5 metros. Y nos dan los valores, que la carga 1 es de 1 por 10 a la menos 5 coulomb. Y la fuerza eléctrica entre ambas es de 50 newtons. Y lo que tenemos que saber es cuál es el valor de la carga 2. Acá no nos dan ningún esquema, nos dan un problema. Así que vamos a hacer así. Vamos a poner los datos como para extraer esos datos del problema y ya salir del enunciado. Entonces dice, la distancia es de 0,5 metros. Después la carga 1 vale 1 por 10 a la menos 5 coulomb. Y la fuerza eléctrica entre ambas dice que es de 50 newtons. Lo que me preguntan es cuál es el valor de Q2, o sea que Q2 no lo sé. Bueno, voy a poner la fórmula. La fuerza eléctrica es la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Y ahí voy a empezar a reemplazar. En este caso la fuerza eléctrica la sé, que es 50 newtons. Igual a la constante que la sé siempre, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado, por la carga 1 que la sé, 1 por 10 a la menos 5 coulomb, por la carga 2 que es lo que no sé y lo voy a dejar como Q2 y esto es lo que voy a tener que despejar, sobre la distancia al cuadrado que va a ser 0,5 metros elevado al cuadrado. Bueno, acá lo que tengo que hacer entonces es como en matemática que despejamos la letra X en una ecuación, acá hay que hacer lo mismo. Despejar este Q2 para dejarlo solo. Lo que pueda resolver lo voy a resolver. Esta multiplicación la puedo hacer y este número al cuadrado también. Entonces eso me va a quedar 50 newtons es igual a... Bueno, acá si queremos ya podemos tachar las unidades antes. La carga 2 va a quedar, tiene que quedar en coulomb, entonces vamos tachando. Newton con newton, un coulomb con uno de los dos coulomb que tengo acá y metro cuadrado con metro cuadrado, la unidad que va a quedar es coulomb. Entonces directamente ponemos los números para que sea más fácil, tachamos las unidades de entrada. O sea, acá hacemos esta cuenta, 9 por 10 a la 9, 1 por 10 a la menos 5. Recordamos que el por 10 se pone con la tecla exponente, entonces es 9 exponente 9 por 1 exponente menos 5. Da 90.000. A ver, ojo que ahí no es 90 comas, sino que es 90.000, la coma es un punto. Entonces esto me dio 90.000 arriba por Q2, que lo tengo que dejar porque es lo que tengo que despejar, sobre 0,5 al cuadrado, que ahí hacemos 0,5, lo elevamos al cuadrado y esto nos da 0,25.
Por último, ¿qué hacemos? Tenemos que despejar esto. ¿Qué es lo que está más alejado? Este 0,25. Que como está dividiendo, pasa multiplicando para allá. Nos va a quedar 50 por 0,25 es igual a 90.000 por Q2. Que es lo que quiero saber. Entonces hacemos 50 por 0,25. Eso da 12,5. Es igual a 90.000 por Q2. Por último hacemos 12,5 y esto como está multiplicando pasa dividiendo. 12,5 dividido 90.000. Esa es carga 2 y hacemos esa cuenta 12,5. Que ya lo tengo ahí cargado, pongo dividido 90.000. Recuerden que acá no va el punto, ¿sí? Si yo pongo un punto sería 90,0. Es 90.000 sin poner ningún punto. Esto nos queda 1,38 por 10 a la menos 4. Queda elevado a la menos 4 y esto hay que ponerlo. Entonces 1,38, la carga 2, es 1,38 por 10 a la menos 4. Y la unidad quedaba en coulomb, como ya habíamos dicho. Entonces, ese por 10 a la menos 4 significa que tiene 4 ceros a la derecha. ¿Sí? Como es negativo a la izquierda, si fuese positivo a la derecha. Es la cantidad de ceros que se le agrega al número y es la notación científica. Estos ejercicios es muy común que los resultados queden expresados en notación científica. Bueno, por último veamos otro ejercicio más donde hay que usar la misma fórmula, pero tenemos que hallar otra cosa. En el ejemplo 3 tenemos que hallar la distancia que separa a la carga 1 de la carga 2, sabiendo que la fuerza eléctrica es de 100 newtons. Y nos dan los datos. Dice que la carga 1 es igual que la carga 2, que es 10 a la menos 2 coulomb. O sea que las dos cargas valen lo mismo. Acá hay un esquema, es una positiva y una negativa, es fuerza eléctrica de atracción y la distancia no la sabemos. Entonces vamos a poner la fórmula. Fuerza eléctrica es constante por Q1 por Q2 sobre D cuadrado. Y ahí vamos a empezar a despejar. Fuerza eléctrica la sabemos, es de 100 newtons. Constante, siempre la sabemos. 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado. Por carga 1, 10 a la menos 2 coulomb. Por carga 2, que vale lo mismo. Sobre D al cuadrado. Que la D es lo que yo quiero saber. Resuelvo, lo que voy a poder resolver es la parte de arriba, el 100 newtons queda. En la calculadora hacemos esta cuenta. 9 exponente 9 por 10 a la menos 2, 10 elevado a la menos 2, por 10 elevado a la menos 2. Esto nos da 900.000. Si queremos tachar las unidades, podríamos haberlo hecho acá. Se va newton con newton, coulomb con los dos coulomb, con estos dos coulomb, y me va a quedar metros cuadrados. Entonces, acá no pongo la unidad. Directamente ya sabemos que nos quedan metros cuadrados. Y, bueno, esto queda todo sobre D al cuadrado. ¿Cómo hay que despejar esto? Yo lo que quiero saber es cuánto vale la D. Acá ojo que no puedo pasar el 900.000 para allá, sino que siempre lo que pasa es lo que está abajo de la fracción. Esto que está dividiendo pasa para allá multiplicando. Me va a quedar 100 por D al cuadrado es 900.000. Y por último, sí, queda el D al cuadrado solo y este 100 pasa para el otro lado dividiendo. Entonces nos queda 900.000 dividido 100 es D al cuadrado. Entonces hacemos 900.000 dividido 100, queda 9.000. Y por último, bueno, recordemos que esto es la unidad que daba metro al cuadrado y ahora dejamos la D sola y hacemos la raíz cuadrada de 9.000 metros cuadrados. Y entonces hacemos la raíz cuadrada de 9.000, que eso nos da 94,8. Y el metro que estaba al cuadrado, como le hacemos la raíz, también se va al cuadrado y queda en metros. La distancia tenía que quedarnos entonces en metros. El único paso importante que hay que recordar es que un error común es que este 900.000 lo quieran pasar dividiendo para allá, pero no, el que está dividiendo es lo que siempre se pasa lo que está abajo, multiplicando y después lo que quedó acá dividiendo. Ese es el paso importante. De esa forma entonces despejamos la distancia y vimos que con esta misma fórmula de fuerza eléctrica puedo calcular cualquier cosa que me pidan. Me piden la fuerza eléctrica, pongo todos los datos.
Me pueden pedir una de las cargas o me pueden pedir la distancia y despejando la incógnita se puede calcular cualquiera de ellas. Por último, vamos a ver una pregunta teórica que dice así: los objetos están hechos de átomos que están formados por partículas cargadas que son protones y electrones. Entonces, ¿por qué es poco frecuente observar los efectos de la fuerza eléctrica? Esto sería así: si nosotros sabemos de química que toda la materia, todos los objetos, todo, están hechos por átomos, todo lo que nos rodea. El átomo tenía un núcleo y en el núcleo teníamos cargas positivas, que eran los protones, y cargas neutras, que eran los neutrones. Los que son de carga neutra no nos importa porque es sin carga, pero alrededor de ese núcleo en orbitales teníamos electrones. Entonces, si todo está formado por cargas, la pregunta es ¿por qué no vemos siempre los efectos de las cargas? O sea, por ejemplo, este papel no está cargado ahora. Todo lo que nos rodea no está cargado siempre. Entonces, ¿por qué si todo está formado por cargas no vemos en todo la fuerza eléctrica? La explicación es porque en la mayoría de los objetos la cantidad de protones, que son las cargas positivas, es igual a la cantidad de electrones, que son las cargas negativas. Por ejemplo, yo acá dibujé 2 electrones y 2 protones. Si yo tengo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, entonces el objeto, ese átomo como tal, se dice que es neutro. Neutro quiere decir sin carga. No tiene carga neta. O sea, no hay una diferencia de cargas. Entonces no está, por más que esté formado por cargas, no está cargado. Ahora, distinto sería en los objetos que tenemos carga. Lo que pasa es que se ganan o se pierden electrones. Si yo tendría un objeto que gana electrones, si gana electrones que son negativos, va a quedar con carga negativa. Y si yo tengo un objeto, un elemento que pierde electrones, nos va a quedar con carga positiva. ¿Por qué? Porque supongamos que este átomo pierde un electrón. Al perder un electrón me quedan 2 positivas y una negativa. Hay más positivas que negativas, por eso quedaría con carga positiva. Entonces, el tema de las cargas siempre hay que pensarlo en los electrones. Si gana electrones, tiene carga negativa. Si pierde electrones, tiene carga positiva. Nunca se piensa en los protones, si se ganan o se pierden, porque los protones, al estar dentro del núcleo, no se pueden ganar o perder, sino los que se van a ganar o perder son los electrones que están alrededor. Yo puedo ganar electrones o perder electrones. Hagamos un ejemplo. Si un objeto está formado por átomos que son así, tenemos 2 protones y 3 electrones. Este electrón podemos decir que se anula con este protón, este se anula con este, pero este me queda solo. Como hay más electrones que protones, más negativas que positivos, este objeto tiene carga negativa. ¿Sí? Se explica siempre entonces por la cantidad de electrones, la carga que tiene un átomo y por lo tanto el objeto que está formado por esos átomos.